Buenas tardes, hermanos, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestra lectura. El día de hoy nos toca leer Primera de Samuel, capítulo 13 al capítulo 14. Y la palabra de Dios dice así: Guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaba con Saulo 2000 en Micamás y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada una a sus tiendas, y Jonatán atacó a la generación de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la generación de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saulo en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micamás y al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel que est- vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y y de Galad. Pero Saulo permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saulo salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Saúl respondió: Porque, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micamás. Me dije: Ahora descansarán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he importado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín, y solo contó la gente que se hallaba con él, con 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, el pueblo que con ellos se hallaban, se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micamás, y salieron merodeando del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que miraba al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaron herreros, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espadas o lanzas, por lo cual
los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asador, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por la reja de arado y por los asadores, y la tercera parte de un siglo por afilar las hachas y por comprar las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se hallaron espadas ni lanzas en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la generación de los filisteos avanzó hasta el paso de Micamás. Y el último capítulo, hermanos, dice: Aconteció un día que Jonatán, su hijo de Saulo, de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la generación de los filisteos, y que estaba de aquel lado. Y no lo hizo sobre saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ai- Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entre los y entre los desfiladoros, por donde Jonatán procuraba pasar a la generación de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y, y otro del otro lado. Y uno se llamaba Busés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micamás, y el otro al sur, hacia Gabad. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la generación de de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos hombres y no mostraremos a ellos. Si nos dijesen así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová les ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la generación de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la generación respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en las manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la generación,
y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y y los centinelas de Saúl vinieron desde de Gabá de Benjamín, como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo a su pueblo que estaba con él: Pasad ahora revis- revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a, a Ahías: Traed el arca de Dios, porque el arca de Dios está entonces con los hijos de Israel. Pero que aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba incrementando, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl eh, y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín oyeron a los filisteos huir. También ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había, había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entonces, pues, el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había, había juramento al pueblo, y alargó la puerta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: Tu padre ha echado juramento solamente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecería. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido alcanzados mis ojos por por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiere comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se había hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas has- hasta Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo lo comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Vosotros habéis prevaricado, eh,
Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcioso por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno una, que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí, y edificó Saúl altar a Jehová. Ese altar fue primero que edificó a Jehová. Y dijo, descendemos de noche contra los filisteos, y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y dijo, y ellos dijeron, haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano, en mano de los de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que se salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de, se- de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se le declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás. Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un caballo de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con mi Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derre- en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de, S- de Sobá y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volviera, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de la mano de los que saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de los dos hijos eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Noam, hija de Ahimaaz. El nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padres de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos. Todo el templo de Saúl
Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Y bueno, hermanos, esta fue la lectura del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos. Y les animo, hermanos, a que sigan leyendo sus Biblias, que escuchen los devocionales, hermanos, porque eso edifica nuestra vida, hermanos, y así tenemos una comunión más íntima con nuestro Señor. Dios les bendiga y nos estaremos viendo luego, hermanos.